Bien, no hubo estudiantes en sala, dado el paro. Así es que esperé un rato y ahora voy a hacer una versión abreviada, pero avanzando con los temas y queda grabado, pueden ver en YouTube. Ok, entonces estamos a 17 de mayo, día viernes, y vamos a continuar con forma polar de vectores. Este ejemplo lo dejé puesto en la sesión anterior, y ahora lo voy a desarrollar. ¿Ya? Lo había subido originalmente con una forma que era más bien basada en una explicación presencial. Así que lo cambié para que fuera autocontenido eh, en este formato de clase online. Entonces, el ejemplo es, escribe el vector v o v, si forma un ángulo de alfa grados con la horizontal y su norma es 3, sabiendo que coseno de alfa es 2 quintos y que está en el primer cuadrante. Porque hasta ahora hemos visto solamente forma polar en el primer cuadrante porque trabajamos con trigonometría de triángulo rectángulo, cociente de lados y ya. Entonces hagamos esto primero. ¿De qué se trata? Tengo información incompleta. Eso es toda la ventaja de la matemática. Tengo información incompleta y puedo obtener lo demás. ¿A través de qué? De un razonamiento articulado, bien fundamentado. Por eso se les exige fundamentar. Entonces, ¿de qué se trata esto ahora? ¿De dónde obtengo el resto de información? Primero, lo primero que uno hace es decir qué es lo que se supone que yo sé. Se está sumando gente a la sesión. Les pido que eh, les voy a dejar sin sonido para que no tengan accidentes de que aparezca algo. Si quieren hablar, activan su micrófono, dicen algo, preguntan algo. Bienvenidas sean las preguntas y los comentarios. Pero mientras tanto, manténganse en silencio para, no porque vayan a interrumpir, sino más bien porque puede haber sonidos que no, ustedes no quieran que queden en la grabación. Ya, entonces, toda la gracia de la matemática para la gente no matemática eh, es que eh, sustancialmente la matemática permite saber lo que está pasando de cosas que no puedo ver, con cosas que no puedo ver, y permite medir cosas inaccesibles. Todo a través de una combinación de eh, información incompleta, razonamiento bien justificado, una especulación bien fundada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? ¿Qué es lo que me dan de información en términos de lo que hemos visto, en lo que hemos trabajado? ¿Qué es lo que trabajamos ayer? La forma polar. Recuerde que estas barritas alrededor del vector dicen la norma del vector. ¿Y a qué se refiere eso? La longitud del vector, lo cual quiere decir la longitud de todos y cada uno de los segmentos orientados. En particular, si el vector tiene coordenadas, como las que están aquí, significa que son las coordenadas del punto final de un segmento orientado que empieza en el origen y termina en el punto con esas coordenadas, y es uno de los representantes del vector, uno entre infinitos, pero es el único que empieza en el origen y termina en alguien, en ese punto. Por lo tanto, esta es la información que tengo primero, que hace la norma, es, y también sé la forma que debe tener para obtener las coordenadas a partir de la norma y el ángulo. Aquí no se trata de usar la calculadora para saber quién es alfa, porque claro, en este momento estamos en el primer cuadrante, pero después ya no. Y tener el ángulo con la calculadora tiene complicaciones
que vamos a trabajar cuando veamos funciones. Cuando veamos funciones trigonométricas ya en radianes y veamos también funciones inversas trigonométricas que tienen restricciones y hay que tomarlas con cuidado. Por lo tanto, si usted le pasa alfa a la calculadora, no siempre va a funcionar y además me va a entregar una aproximación con decimales. Normalmente es una aproximación que es de muy poco uso, o sea, es muy poco útil si uno realmente quiere trabajar esto. Aquí les voy a mostrar cómo puedo trabajar esto sin necesitar la calculadora. ¿Por qué? Porque la mera estructura me permite hacerlo. Además es una fracción entre números enteros, no es difícil. Pero la calculadora sirve para comparar porque me pone una unidad común de medida, el 1. Para lo demás, tratemos de hacer la versión exacta que nos va a permitir obtener todos los decimales que queramos cuando queramos. Cuando necesite comparar. Aquí no necesito comparar. Me piden cuál es el vector a partir de el ángulo y la norma. Pero en realidad no me dan el ángulo, me dan el coseno del ángulo. Pero me dan información útil. Están en primer cuadrante, así es que yo sé también que las dos coordenadas del vector son positivas. El coseno es positivo, multiplicado por la norma, que siempre es no negativa, en este caso es 3, va a ser positivo. Pero la segunda coordenada también va a ser positiva, y eso me va a permitir obtener seno de alfa, gracias a los triángulos. Entonces, traduciendo la información, lo que tengo es el vector se puede describir a partir de norma y ángulo, o sea, longitud y ángulo, o radio y ángulo, como quieran decirlo en este momento. Sería la norma, que es 3, por el coseno de alfa, que es 2 quintos, esa es la primera coordenada, 6 quintos. Por razones estratégicas, o razones de tratar de que se den cuenta de las cosas, voy a dejar esta multiplicación sin simplificarla, sin llevarla a una sola fracción, sino que solo lo haré al final, para que se vea todo el tiempo que estoy multiplicando por la norma. La segunda coordenada es 3 por seno de alfa, porque tengo el valor de la norma, pero no el de seno de alfa. ¿Cómo obtengo seno de alfa? A través de la norma. En el fondo, a través de Pitágoras. ¿A qué me refiero con Pitágoras? Me refiero a que eh, se supone que tengo una circunferencia. ¿Se ve la circunferencia a la derecha, no? ¿Alguien me puede responder si se ve bien? Ya, por el chat me dijeron que sí. Entonces, mire, estoy dibujando lo mejor que puedo. Estos son eh, unas líneas rectas aquí, con flechitas que puedo usar para representar el sistema coordenado y una circunferencia. ¿Qué circunferencia sería? Sería una circunferencia de radio 3, ¿sí? Pero el triángulo que voy a usar es un triángulo, esto está en el primer cuadrante, así que el coseno es 2 quintos, está por acá, estoy por ahí, y por acá, y el vector lo voy a poner en azul, el vector va a ser este, ¿sí? Alfa, ¿quién es? Alfa es lo que está, alfa es lo que está aquí, ahí está alfa. El punto es que esto me permite decir que, claro, la norma, que es 3, es el número 3, 3 es la norma, ok, eso está validado por la información, por la información inicial. La norma la puedo obtener por Pitágoras a partir de la longitud de estos catetos. La hipotenusa, porque está en azul,
la hipotenusa es esto, cuánto mide la hipotenusa, ¿sí? Va a ser la raíz de la suma de los cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Que este valor de aquí coincide con la longitud de acá, mientras que este valor de aquí coincide con la altura, ¿sí? Recuerde que estamos además completando un rectángulo, no solo un triangulito. Bueno, más o menos que puedo dibujar, pero esta altura esta altura es la que está en morado en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? La norma, que está en azul, la longitud, sería la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y en raíz, está la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Bueno, eso está bien, pero eso me va a permitir entonces obtener seno de alfa a partir de este 3 que es igual a esta raíz. Por eso mantengo este 3 aquí, porque alguien se puede dar cuenta que puedo factorizar por 3 al cuadrado, sacarlo de la raíz. Me va a quedar raíz de 3 al cuadrado, me queda 3, por una cierta raíz que tiene que ver con el cuadrado de 2 quintos y el cuadrado de seno de alfa, sumados. Pero eso es una propiedad que veremos después. Entonces, el video ustedes lo pueden pausar después. A la gente que lo está viendo, espero que graben la imagen o después vean el video para captar. Necesito borrar estas imágenes. En 3, 2, 1, ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Elevo al cuadrado para que no me molesten las cosas. Perfecto, me queda 9, donde estaba el 3. ¿Por qué desapareció la norma? No es que desapareció, si lo único que dije es que 3 es la norma y la norma es esto. Entonces 3 es esta raíz. Por lo tanto, al cuadrado es 9 igual a la suma de los cuadrados. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados del periodo. Pero esto me permite eh, restar a ambos lados el cuadrado de este valor que es un número fijo, conocido, y ya estoy dejando aparte el valor que no conocía. No sé si se dan cuenta, pero el 3 que está repetido en todas partes y que está al cuadrado en realidad es bastante irrelevante. Fíjese que si despejo, tengo 3 por seno de alfa. Recuerden que esto no lo agregué explícitamente, pero recuerde que esto es positivo. Como está en el primer cuadrante, entonces seno de alfa es positivo. Me queda un poco feo eso, no ves de inmediato. Estoy dibujando con el mouse, no tengo lapicito para. Entonces, seno de alfa es positivo. Como es positivo, multiplicado por 3 sigue siendo positivo. Por eso es igual a la raíz cuadrada y no al negativo. ¿Ya? Y recuerde que la raíz cuadrada es un número no negativo. Bueno, teniendo esto, el triple de seno de alfa, el triple de seno de alfa es la raíz de, ¿sí? En el fondo, para sacarlo en medio. Quito la raíz, o sea, quito el cuadrado poniendo raíz a ambos lados. Esa raíz está aquí. ¿Qué hago dentro de la raíz? Bueno, ¿cuál es el cuadrado de este producto? 9 por 4 partido por 25. Fíjese que aquí sí factorizo por 9. O sea, 9 menos 9 por 4 quintos es 9, vamos por la mala escritura, 9 por 1 menos 4 quintos. O sea, perdón, esto del cuadrado. 1 menos el cuadrado de 4 quintos. Y eso es lo que pasó
aquí a acá. Está en el fondo el primero no. El primero es con raíz. ¿A qué me refiero? La raíz de un producto es producto de las raíces, así que funciona. La raíz del producto entre 9 y esta resta es el producto de las raíces de 9 con la raíz de la resta. Y ahí juego con la resta y yo tengo esto. ¿Ya? Voy a borrar los dibujos. ¿Sí? Voy a borrar los dibujos en 3, 2, 1. Entonces, ya tengo que 3 por seno de alfa es 3 por la raíz de 21 partido por 25. No sé si se fijan, pero aquí podría haber sacado el 3 al cuadrado, el 3 al cuadrado, haber factorizado también, haber sacado la raíz de 3 al cuadrado, la raíz de 9, multiplicando la raíz de la suma de el cuadrado de 2 quintos más el cuadrado de seno de alfa. Eso lo vamos a ver después como la identidad pitagórica. Ahora bien, lo hice de manera bastante directa acá. Dado que la norma es 3 y tiene que ver con las longitudes de ambas coordenadas, cuadrado sumadas, puedo deducir una a partir de la otra. Luego, seno de alfa es la raíz de 21 partido por raíz de 25, que es lo mismo, raíz de un cociente, cociente de las raíces, raíz de 25 es 5, y obtengo esta simplificación. Ahora sí, ya terminada, de manera que ese es el vector. Eso es lo que me pedían. Escriba el vector. Bien, ahí está escrito en concreto. ¿Qué hubiese pasado si usted hace una aproximación de alfa con calculadora y le da alguna cosita con unos decimales, 2, 3, lo que usted quiera, porque los decimales, a menos que sean realmente 2 o un decimal y todos los demás son 0, va a ser una aproximación, va a ser igual. En ese caso, le aplicaría a seno de alfa. A seno de alfa usted le aplicaría esa aproximación y entonces aquí aproxima y tiene un error de aproximación, porque no es el número verdadero. Y al aplicar la función seno a eso, con la calculadora, vuelve a cometer un error de aproximación. Entonces, claro, aunque tenga uno o dos decimales correctos, ¿qué pasa si por alguna razón yo quiero 1000 decimales correctos? Usted me da aproximaciones, me quita la oportunidad de tener 1000 decimales correctos. ¿A quién le pueden interesar 1000 decimales correctos? Eh, calcule, no sé, calcule la biomasa de algas de cierto tipo en todos los océanos del planeta. Calcule la distancia claro, la distancia o las velocidades que requiere un objeto, mm, una sonda espacial que vaya a Saturno. Con 10 decimales, con 20 decimales, se vuelve importante. Ya, supongo que ya a esta altura no tengo que explicar eso una y otra vez, pero es que cuando aparecen las trigonométricas, la gente se desespera, encuentra que esto es muy terrible y entonces le pone calculadora. Y no digo que esté mal, digo que se entiende esto, hacer la aproximación con calculadora lo va a entender mejor. Y además aquí estoy diciendo exactamente, o sea, aquí estoy correlacionando informaciones, teorema de Pitágoras, vectores, toda la información que hemos visto hasta el momento. Entonces, eh, nos vamos a mover a los siguientes cuadrantes. Las personas participantes parece que no quieren hacer preguntas o no tienen preguntas que hacer por ahora. Revisan después el video con calma y me pueden hacer las consultas eh, por el foro o por correo. Ojalá por el foro para que todo el mundo vea la respuesta. Entonces, esto es lo que tenemos que preservar. Que el vector, escrito así, sus dos coordenadas se pueden obtener desde la norma y el ángulo usando las dos trigonométricas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que dibujé hace un rato,
está en el primer cuadrante. Entonces les voy a recordar un poquito el tema de los cuadrantes, pero muy poquito, porque se supone que ustedes eso ya lo saben. Entonces, el tema de los cuadrantes es que los puntos que están a un lado al otro tienen signos que responden a el hecho de estar o no a la derecha o a la izquierda de un cierto valor, o al valor, este valor. O sea, lo que está allá tiene primera coordenada positiva. Lo que está acá tiene segunda coordenada positiva. Lo que no está arriba del horizontal tiene segunda coordenada negativa. Lo que no está a la derecha de la vertical, derecha vertical, tiene primera coordenada negativa. ¿Ya? Entonces, ¿de qué trata esto? De que la trigonométrica que voy a... Las trigonométricas van a tener que responder por quién. Van a tener que responder por estos cuadrantes y estos signos. ¿Ya? Es decir, acá el A es positivo y el B es positivo. Si es que tengo un vector aquí o un punto, recuerde que el vector tiene coordenadas porque corresponde al segmento orientado que empieza en el origen y termina en ese punto con esas coordenadas. Acá, ¿quién cambia de signo? Las primeras coordenadas. Perdón. Ahí. La primera coordenada cambia de signo y la segunda no. O sea, la segunda todavía estoy arriba del eje, pero la primera estoy a la izquierda del eje. Acá las dos son negativas. No es muy difícil si lo piensa como que un punto de acá es el simétrico del punto de acá. O sea, si este punto fuera 2,3, este de acá tendrá que ser menos 2, menos 3. O sea, el simétrico al otro lado. ¿Sí? Entonces, eh, acá voy a tener que, si el punto está en este cuadrante, la primera coordenada es positiva porque estoy a la derecha del eje vertical, la segunda coordenada es negativa porque estoy abajo del horizonte. ¿Ya? Yo sé que hay gente que se memoriza con algunas cosas, pues no sé, no falla, eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con estos signos y las trigonométricas? Que como estoy multiplicando por una norma que es positiva, norma nunca es negativa, norma siempre es mayor o con suerte igual a cero, pero el único que tiene norma cero es el origen. ¿Sí? El origen es el único que tiene norma cero, o sea que en general esta cosa es positiva. ¿Quién tiene que responder por los signos de las trigonométricas? Los signos de las trigonométricas van a venir dadas por el signo de coseno y el signo de seno. Pero oiga, ¿cómo es posible que definamos seno y coseno fuera del primer cuadrante? Porque va a pasar lo siguiente. Vamos a tener un vector y el ángulo va a ser así, por ejemplo, cuando estoy en el segundo cuadrante. Veamos primero el segundo cuadrante. Pero el segundo cuadrante no solamente hay un problema de signos, la primera coordenada tiene que ser negativa. En el segundo cuadrante, este va a ser negativo para que el paso sea negativo. ¿Sí? Estoy hablando del segundo cuadrante. Y como B es positivo, no hay problema que esta sea positiva. Multiplicada por un positivo, tiene otro positivo. ¿Sí? Ahora, el problema es que si esto es alfa, porque lo mido desde esta horizontal, desde aquí para allá, lo mido así en sentido antihorario, avanzo, a, cuando aquí avanzo subiendo y hacia la izquierda, y después bajando y hacia la derecha. No sé si se ve el cursor, pero con el puntito rojo se verá. Ya digo. Voy a voy a crear las trigonométricas fuera del primer cuadro, pero para hacerlo más fácil, hice un GeoGebra.
Tengo que borrar primero todos los dibujitos que hice. Aquí tengo un GeoGebra. En este GeoGebra, no sé si lo ven bien, pero que sí. Eh, ya. Lo armé, tiene un montón de cosas. No sé si alcanzan a ver aquí arriba a la izquierda o lo puedo mostrar. Este va a ser el ángulo. Le puse A en vez de alfa por ahí. Bueno, ya, me confirman que eso de Perdón. Perdón, estoy un poco agripado. Mire, dejé el radio fijo. Ya, el radio lo puse con otro deslizador, pero va a estar fijo. Alfa es cero. Mire lo que va a pasar si permito que alfa se mueva. Bueno, también, no sé si alcanzan a ver acá, tal vez necesito ampliar esto para que lo puedan ver. Mire, el punto P es R por coseno de A, R por seno de A. El R le di el valor 3,5, me da lo mismo, le puedo poner un valor más chico, 3, 4, 5, ¿ya? Fíjese que si voy variando esto, la primera coordenada tiene el mismo valor que esto y la segunda es cero. ¿De dónde salen estas cosas? Ya voy a dejar el 4 ahí. Coseno de A, seno de A, estoy en ángulo cero. Voy a volver a la escala para... No sé si captaron, pero además estoy poniendo unos segmentitos por ahí dando vueltas que van a ser útiles. Entonces, voy a aumentar a mano. Mire, estoy dentro del primer cuadrante y la primera coordenada se va achicando, la segunda va creciendo. Pero, como soy tramposo, ¿se fijó? Aquí hay valores, se fijan que son muchos decimales. Cuando está aproxima con dos decimales, está perdiendo información. Sigo insistiendo con lo mismo, ya sé. Pero fíjese que en el primer cuadrante, eh, las cosas funcionan como uno esperaría. La segunda coordenada, tengo el mismo R multiplicando. Fíjese el R cómo lo hace cambiar. El R hace cambiar la longitud, ¿sí? Mientras que el ángulo hace cambiar la inclinación. Y por lo tanto hace cambiar, con el mismo radio, hace cambiar a quién, a las dos coordenadas. En cero coincide exactamente con el radio. Pero ¿qué pasa cuando voy subiendo? Hay un momento que van a ser iguales, después va a achicarse mucho la primera coordenada, cuando el coseno va a ser muy pequeño, y cuando lleva 90, no me deja estar 90, casi 90, casi 90, no me deja poner 90 por alguna razón, probablemente porque hay otro punto. Cuando llega prácticamente a 90, la primera coordenada va a ser cero, pero no me deja en este momento. Ya, no importa, esto solo vamos a ver. Pero mire lo que pasa cuando me paso al otro lado. Me pasé al otro lado de 90, ¿quién cambió de signo? La primera coordenada, negativo. Y R sigue siendo 4, positivo. Cuando sigo avanzando, la segunda coordenada ya está cayendo y la primera coordenada se sigue alejando hacia la izquierda y llego a 180, que tampoco me va a dejar. Este se me ve. En 180, fíjese los números simpáticos que quedaron. La primera coordenada es -4, el radio es 4, pero está multiplicado por -1. Eso va a ser coseno en 180. Y la segunda coordenada es 0, está justo sobre el eje. ¿Por qué?
porque seno de 180 va a ser cero. ¿Y qué pasa si sigo avanzando? Ahora los dos son negativos y R sigue siendo positivo. Fíjese qué pasa si dejo el R como 1. Si R fuera 1, significa que lo que tengo acá en las coordenadas es directamente los valores de seno y coseno, porque están multiplicados por 1. Entonces, al estar multiplicados por 1, ¿qué pasa? Bueno, ahí tengo los valores de seno y coseno, ambos negativos, ambos negativos, ambos negativos. De pronto, ¡paf! La primera coordenada pasa a cero y luego a positivo, y la segunda coordenada sigue negativa, pero subiendo hacia cero, hasta que llega a 360. Entonces, mire, a él se lo va a poner animado. Las trigonométricas, entonces, van a tener que poder ampliarse. Ya, el rebote se devuelve. ¿Sí? Van a tener que poder ampliarse para poder hablar de valores que están más allá de un triángulo rectángulo. O sea, deja de tener el triángulo rectángulo, salvo que, si usted se fija, hay un triangulito que yo puse aquí como en naranja, amarillo. No sé. Ese triangulito en el primer cuadrante está bien, es lo que tiene que ser, ¿o no? En el primer cuadrante, dado el ángulo, seno es esta altura partido por hipotenusa, en este caso 1 la hipotenusa, aquí en R, ahí tiene R, ¿ya? R es 1, pero cuando me paso del ángulo recto, ya no estoy usando el mismo ángulo. Fíjese cuál es realmente el ángulo aquí. Lo voy a dibujar en vez de usar la herramienta GeoGebra. Ese es el ángulo. ¿Cuánto vale en este caso? 116, dice aquí, ¿o no? Este ángulo es de 116 grados. ¿Y cuál ángulo es este? Bueno, lo que le falta para llegar a 180, ¿no? ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 64 grados. ¿Sí? La suma es 180. Entonces, las medidas del triángulo, que está acá, este otro triángulo, las medidas de este otro triángulo, voy a poner azul, las medidas de este triángulo es altura en longitud, en este caso coincide con la segunda coordenada, coincide con esa segunda coordenada como altura, ¿sí? Perdón por eso, con esa altura. Y esta longitud no es directamente el coseno, sino que va a ser el negativo del coseno de 64 grados. Esa longitud es el negativo de ese coseno. El coseno aquí vale menos 4,3, creo que lo pueden ver a este lado, ¿no? Punto papel, sí, se puede ver ahí. ¿Ese es el valor de coseno de 64 grados? No, ese es el valor de coseno de 116. Es decir, esto, ese número es el coseno de 116. Y de hecho, si usted le pregunta a su calculadora o lo ve en GeoGebra, eso es el valor de coseno de 116 grados. Cuidado con su calculadora, tengo que explicarle después cómo distinguir entre radianes, grados sexagesimales, babilónicos y grados centesimales. Eso lo vamos a ver después. Pero si su calculadora estuviera en grados son grados deg, degree en inglés. ¿Ya? En ese tipo de grados estamos trabajando. Esa forma de medir ángulos es la que son los 360 grados. ¿Ya? Entonces, para definir el coseno de 116 grados, voy a tomar el coseno de 64 y le voy a cambiar signo. Para definir el seno de 116 grados,
Voy a usar directamente seno de 64 porque si se fijan es lo mismo. No cambió el signo, no cambió nada. ¿Qué significa esto? Que ese triángulo no es que lo vaya a usar, pero sustenta cognitivamente, sustenta en el saber que tenemos acumulado, cómo puedo construir, definir, crear las trigonométricas para el segundo cuadrante a partir de las trigonométricas de primer cuadrante, de triángulo rectángulo, básicamente. Bien. En algunos libros le llaman reducción al primer cuadrante, pero en realidad es cómo uso triángulo rectángulo para tener las medidas, considerando que ya sé que las coordenadas van a ser la primera negativa y la segunda positiva. Es decir, coseno tiene que ser negativo y seno tiene que ser positivo. ¿Alguien de las personas presentes me sigue? Se hace lo que se puede, profe. Ánimo. Voy a borrar los dibujos, después pueden ver el video y chequearlos de nuevo. ¿Ya? Pero toda la idea aquí es que si yo dejo libre esto, si yo dejo libre esto, las trigonométricas responden por los ángulos a partir de quién, a partir de cierto triángulo rectángulo que me pueda servir. Entonces, mire acá, ¿cuál triángulo rectángulo? ¿Con qué ángulo? Acá el ángulo verdadero es este. Ese ángulo son lo que está marcado acá arriba, 222 grados, salió por casualidad ese número. Entonces el pequeño triángulo de acá, ¿cuánto va a medir ese pequeño ángulo? Para ese triángulo rectángulo que está de cabeza, pero es un triángulo rectángulo donde puedo hablar de seno y coseno como los catetos, la hipotenusa y todo eso. Lo que le sobra de 180. O sea, 180 para llegar a 222 son 42 grados, ¿no? Si a 222 le resto 180, le queda 42 grados. Eso me permite tener un triangulito, que es el que está destacado en color, para esta, para esta forma, para este cuadrado. Voy a borrar los dibujos. No sé si se logran seguir, pero después pueden checar el video. A veces me dan ganas de hacer las clases solo así. Y entonces, ¿qué pasa si sigo avanzando y me paso al otro cuadrante? Hay otro triangulito. Entonces lo que voy a hacer es solamente marcar cuál es el ángulo de ese pequeño triángulo rectángulo que me da las medidas y por el cuadrante decido el signo. Entonces, ¿cuál es el ángulo original? Todo eso. Entonces, ¿cuánto? Fíjese que ahí es 318. Entonces, estos van a ser 318 grados. ¿Cuánto va a medir el ángulo pequeñito? Que me sirve para tener las medidas. Insisto, no es que yo tenga que calcular el triángulo pequeñito a cada rato. Estoy tratando de que se comprenda que esto no nace de una arbitrariedad total. La matemática no es arbitraria, salvo en su simbología. Y su simbología es arbitraria, casual, y todo lo que quiera, pero más o menos funciona. Ya. Depende de cosas históricas, culturales, lingüísticas, restricciones simples. La simbología es arbitraria. Lo que dice la matemática no. Así es que, si esos son 318 grados, ¿qué es eso pequeñito? Lo que falta para el giro completo, ¿no? El giro completo son 360. ¿Cuánto tengo que sumar a 318 para llegar a 360? 62 grados. ¿Sí? 62 grados. 318 más 62 me queda 380. Entonces este triangulito pequeño me permite hablar de, dada esta
dado este radio, que si se fija con cuidado, este radio yo lo puedo variar, ¿sí? Puedo variar el radio y no cambia mucho la cosa. ¿Qué es lo que no cambia? Esos ángulos. Pero ¿qué es lo que me garantiza? Que no importa el radio que tenga, o sea, 2, 1,7, algo, las longitudes involucradas en esto, las longitudes involucradas en esto van a ser eso dividido por el radio 1,7 va a ser seno de alfa, por ejemplo. Eh, un momento. Ya, tenía que responder que... ya, continuamos. El punto es que esa altura de ahí, si se mira con cuidado, resulta ser que si esa altura, esto dice que es, no sé, la segunda coordenada es ¿sí? Menos 1,13. Esa altura es 1,137, 5, 2, 2, etcétera, porque tiene infinitos decimales. Habitualmente hay infinitos decimales. ¿Y por qué no le puse el signo menos? Porque esa es la altura. La coordenada es la negativa. O sea, aquí está el menos 1,1, ok, punto ahí, 3, 7, 5, 2, 2. Esa es la coordenada, pero la longitud, cuánto mide, si pongo una cinta de medir, va a ser el positivo, es el valor absoluto. Si a eso, si a eso lo divido por 1,7, y tomo eso y lo divido por 1,7, ¿por qué 1,7? Porque 1,7 es lo que mide el radio. ¿Y cómo sé eso? Porque lo elegí aquí. Ese cociente me va a dar el seno de alfa. En este caso, ¿cuánto es el seno de alfa? El seno de 62 grados. Pero no es el alfa, o sea, o el A. Seno de 62 grados. Sí, claro. Pero ese es el negativo del seno de 318 grados. O dicho de otra forma, es el negativo de ese cociente, es el seno de 318. Así es que lo mismo para coseno, que en este caso sí coincide el signo. Todo el tema aquí es que cuando extiendo la trigonometría fuera del primer cuadrante, o sea, cuando dejo de estar dentro de un triángulo rectángulo, lo que hago es adaptar las trigonométricas a los cuadrantes desde el punto de vista del signo, y la magnitud, el valor absoluto, viene dado por estas figuritas, estos triangulitos pequeñitos, que van a replicar, bueno, lo voy a explicar para que se pueda ver, que van a replicar lo que pasa en el primer cuadrante en otros en términos de el valor absoluto de los números, o sea, sin el signo, pero que me permiten saber que sí, esto tiene sentido desde el punto de vista de las proyecciones, de cuánto miden las cosas. Ah, porque aquí, por ejemplo, ahí apareció un valor exacto. Mire, la segunda coordenada aquí es menos 0,45. El ángulo es 210. Ya, 0,45 está. Esta, esto cae 0,45, así que es menos 0,45. El 0,45 abajo. ¿Cuál 0,45? Este 0,45. Y ese 0,45 es, eh, es el seno de 210. Y gracias a que está definido como negativo, coincide que al multiplicarlo por el radio, si tomo menos 0,045 y lo multiplico por eh, no, perdón. Lo dije justo al revés, todo al revés. Un momento, no todo, todo, está último todo. Lo divido por 0,45
tomo esto dividido por 0,9, es el seno de 210. Es decir, esa longitud de ahí, esa segunda coordenada es menos 0,45. Si la divido por el radio, que es 0,9, porque lo elegí así en este momento, es una elección completamente casual ahora, ahí, 0,9, se supone que son 0,9, si divido por 0,9, el cociente entre esas dos cosas es el seno de 210. Y ahí estamos. Como 210 es exactamente 30 grados más que 180, este pequeño angulito de aquí sería 30 grados, para que sumado con 180 me dé 210. Espero que esto lo puedan revisar. Yo les voy a poner el enlace a este GeoGebra para que puedan jugar ustedes con las cosas, mirarlas, convencerse. Voy a borrar los dibujos ahora, que se puedan convencer de que esto funciona. ¿Ya? Que pueden mover esto, pueden dejar las dos ahí jugando, miren, cambiando la longitud y el ángulo, solo por molestar. Estoy modificando las dos cosas, si acaso. Pero esto es lo que tengo presentado aquí, y con esto también. Son mis, estos son otros cuadrantes. Segundo cuadrante, el A es negativo, el B es positivo, A está entre 90 y 180. Se define el coseno de alfa entre 90 y 180 como el negativo de coseno de 180 menos alfa. Eso ya lo hablamos, lo mostramos, pueden retroceder el video para verlo en GeoGebra. Y seno de alfa es directamente seno de 180 menos alfa. ¿Por qué? Porque estos de aquí son positivos. ¿Por qué son positivos? Porque corresponden a un triangulito, el triangulito O, el triángulo que estábamos viendo así, con los ejes coordenados así. Eso es lo que estábamos viendo hace un momento, y ese ángulo es 180 menos. ¿Sí? Ese ángulo de ahí es 180 menos alfa. Así que esas dos trigonométricas son positivas. Y el cambio de signo que está aquí es precisamente para que al multiplicar esto por la norma, me quede un A que es negativo, mientras que el B es positivo. Eso es exactamente lo que estábamos mirando en GeoGebra, pero escrito en formal. Voy a borrar los dibujos. Después retroceden el video si quieren. Entonces, esto va a corresponder a quién. Aquí está explicado en escrito, digamos. Ahí está el alfa, 180 menos alfa es lo que le falta para llegar a 180. Ahí está el triángulo, y me da las medidas, y teniendo las medidas, que son las que están en naranja, multiplico por la norma del vector, que es la longitud entre el origen y el punto A, B, y para obtener la trigonométrica nueva que representa esta situación, fíjese que A es negativo, así que es igual al negativo, o sea, al ponerle un menos, o sea, el valor absoluto de A va a ser el negativo de A, y el valor absoluto de B va a ser B, porque esto es aquí. ¿Cómo creo las nuevas trigonométricas? Tomando, por ejemplo, seno de 180 menos alfa, y aquí el negativo, el coseno de 180 menos alfa, que es lo que está indicado acá arriba. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Las dos son negativas. Me paso de 180, pero no llego a 270. Si le resto lo que sobra de 180, voy a tener dos triángulos, o sea, voy a tener un ángulo dentro de un triángulo rectángulo, entre 0 y 90. Esta resta está entre 0 y 90.
al aplicar coseno y seno, son lo que corresponde a un triángulo rectángulo, y va a corresponder a estar aquí y considerar ese ángulo para este triángulo rectángulo que agregándole el signo, cuando corresponda, en este caso a los dos, el negativo de esta longitud me da la segunda coordenada y el negativo de esta otra longitud, bueno, no esa, más bien esta, el negativo de esa otra longitud me da el, eso ¿no? Y lo único que hago cuando multiplico por el radio es que le doy la longitud definitiva, ¿ya? Pongamos que esto hubiese estado bien dibujado, ya, no quiero borrar más. Esto ya lo hicimos en GeoGebra, por eso ustedes hacen este diagrama, ¿ya? Lo acabamos de hacer en GeoGebra. ¿Y qué pasa con el cuarto cuadrante? Bueno, ahí está el tercer cuadrante explicado. Analícelo. Sé que es mucha información, pero acostúmbrese a manejar toda esta información. Y por último, el cuarto cuadrante, voy a usar la versión explicada nomás. En el cuarto cuadrante los dos son, o sea, el primero es positivo, el segundo es negativo, es que los valores absolutos hacen lo que tienen que hacer, los valores absolutos me responden por la longitud de los catetos. Entonces la primera coordenada tiene el mismo signo que la norma, por lo tanto el coseno de 360 menos alfa, eso es lo que mencioné cuando dibujé encima de GeoGebra. Juegue con GeoGebra y esto para que esto funcione. Voy a dejar el enlace junto con el PDF en la clase. ¿Ya? Quedan 2 minutos. Entonces seno de alfa va a incorporar el signo aquí para que me dé negativo. Entonces el negativo de seno de 360, aquí está explicado, es lo que da seno de alfa. Y coseno de alfa, como es positivo en este cuadrante, primera coordenada, a multiplicar por el radio, la longitud del vector, me queda coseno de alfa. ¿Por qué digo radio? Y vuelvo acá. ¿Por qué digo radio? Voy a aumentar un poco esto. Porque yo puedo poner una circunferencia que tenga el mismo radio que esto, ¿sí? Y si pongo a jugar a este ángulo, estoy moviéndome en la circunferencia, con el radio que corresponda al vector, ¿sí? Y eso es lo que permite relacionar la norma del vector con este radio, la trigonometría, la circunferencia y los cuadrantes, todos juntos. Esta circunferencia, digamos, hace años se hablaba de la circunferencia goniométrica, toda la trigonometría la puedo ver en esta circunferencia, con coseno y seno definidos por esos cuadrantes para un radio 1. La trigonometría se define aquí con radio 1 para que las coordenadas en el fondo sean 1 por coseno, 1 por seno. Es decir, aquí las coordenadas son directamente las trigonometría, los valores trigonométricos. Lo más simpático, que si usted ve, la primera coordenada se mueve de entre -1 y 1, y la segunda coordenada también se mueve entre -1 y 1, pero se mueven de una manera sincronizadamente distinta. Y esa es la que después, ahora no, después origina las funciones trigonométricas. Pero hay que medir de otra forma. Voy a parar esto. Este no tenía por qué moverse. Ya, así voy a poner. Entonces, yo activo esta circunferencia y se puede ver que todo lo que estaba haciendo antes está dentro de una circunferencia que tiene radio, el radio que yo le dé al vector. La norma del vector es el radio de la circunferencia. Por lo tanto, todo esto tiene un sentido geométrico y agregamos. Cuando alfa es 0,
coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Lo muestro acá. Entonces, ahí está. Está en el borde derecho y coincide el radio con la primera coordenada y la segunda es 0. ¿Sí? Cuando es 90 grados, la vertical se intercambia. Voy a intentar aquí poner 90. Ahí está. No me olvidé que lo podía poner. En 90 grados, la primera coordenada es 0. Y está. Y la segunda es exactamente igual al radio. Si ven, el radio es exactamente igual que la segunda coordenada. Es decir, la primera coordenada, o sea, el coseno, va a valer 0 y el seno va a valer 1. 1 por el radio. Y finalmente, casi finalmente, 180 grados va a ser, el coseno va a ser -1 y el seno va a ser 0. ¿Por qué? Porque si pongo 180, debe estar en la esquina, no, porque en el borde izquierdo, sobre el eje horizontal, segunda coordenada es 0, seno de 180 es 0, y le voy a poner el radio 1 para que sea exactamente el valor. Si el radio es 1, 1 por coseno de A, de alfa, es -1, y 1 por seno de alfa es 180 grados. R por coseno de 180, este es el valor, es -1, y R por seno de 180, o 1 por seno de 180 es 0. Ahí está. Y finalmente, no, todavía me falta algo más. 270. ¿Qué es 270? Fíjese que estos son 0, un cuarto de circunferencia, 2 cuartos de circunferencia, y estos 3 cuartos de circunferencia. Es decir, 270, ¿dónde está? 260, está aquí abajo. Digamos las 6 de la tarde si fuera un rebo. Perdón por los portazos, pero aquí funciona. No sé si se escucha bien. Ahora, para que... Entonces, acá estoy sobre el eje vertical, estoy en el eje vertical. Por lo tanto, la primera coordenada es 0 porque estoy a 0 unidades del eje vertical. El vector que corresponde al punto P, punto que está aquí abajo, es 0 menos 1. O, visto al revés, el punto P tiene coordenadas 0, menos 1. Y en eso es, como le puse radio 1, el coseno de 270 es 0 y el seno de 270 es -1, lo cual tiene sentido porque es con radio 1, los bordes son 1, 1, -1, -1 y coinciden. Y toda la idea es definir las trigonométricas para que coincidan con lo que puedo observar en esa circunferencia. Y 360 sustancialmente vuelve a ser lo mismo que 0. ¿Cómo que vuelve a ser lo mismo que 0? Bueno, porque si pongo 360, o este se vuelve a 0. Es lo mismo que cuando estaba en 0, 180, 0, 100. O sea, 360. Y esa es la trigonometría extendida a 0,360, y la única que me falta es qué pasa con los negativos, que lo voy a explicar otro día. Ya, esta queda pendiente. Pero aparte de eso, ahí tiene ejercicios para jugar, obtener una trigonométrica a partir de otra en otro cuadrante. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que fijarse en los signos. Intenta hacerlo y vamos a tratar de subir algo al respecto. Me recordaron el taller, voy a intentar subirlo pronto. Gente, gracias a quienes se lograron conectar, a quienes no, ojalá que vean el video antes de la siguiente clase y lo piensen, hagan preguntas, etc. Muchas gracias, que estén muy bien, Chao, profe. adiós. Chao.